Street Boys. Viernes de sábado por la noche. Aquí estamos, damas y caballeros, una vez más, transmitiendo en línea para todo el universo. Les damos la más cordial bienvenida a este programa único y extraordinario. Esto es Viernes de sábado por la noche. Esta noche tendremos para ustedes una charla muy especial. Como siempre, hablaremos de circo, maroma, teatro y mucho más. Sin más presentación, señoras y señores, les dejo en presencia de sus anfitriones, Valerio Vázquez y Malcolm Méndez. Muy buenas tardes, noches, días o madrugadas. Sean bienvenidos, querido público, a una emisión más de su programa Viernes de sábado por la noche. Hoy, damas y caballeros, estamos engalanados aquí en el estudio con la presencia para esta emisión de un queridísimo y viejo amigo que es un académico, una persona que sabe muchas cosas. Espero que podamos entender todo lo que nos diga. Pero bueno, vamos a estar platicando con él en una charla de artes circenses, circo y otras cosas más muy interesantes. Así es, solo para aclarar, nuestro amigo no es que sea viejo, es que nuestra amistad es vieja. Entonces, bueno, les presento a Luis Conde, quien es candidato a doctor y maestro en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Escénicas de la UNAM. Escenógrafo... Estéticas de la UNAM. Perdón, disculpe. Escenógrafo por la Escuela Nacional de Arte Teatral. Como diseñador ha colaborado en más de 40 proyectos en teatro, danza, circo, cine y televisión. Sus investigaciones están dedicadas al teatro novohispano y contemporáneo. Es autor del libro Espacio Escénico y Poder. Ha publicado artículos y entrevistas en diferentes medios,
es coordinador del Aula del Espectador de Teatro UNAM. Así que como ven, toda una eminencia. Damas y caballeros, con ustedes, aquí en el estudio, Luis Conde. Luis. Ay. Mi querido Luis, bienvenido a Compañeros, Viernes de Sábado por la queridos, Noche. Qué gusto, maestro. muchas gracias, no, para nada. Gracias por la invitación. Estoy contento, emocionado, estimulado, casi extasiado también de estar aquí con ustedes. Se te Eso nota. ya lo iremos viendo poco a poco con la charla. Y un gusto también quienes nos acompañan a cualquier hora, en cualquier momento, pues ya quedará este registro, ¿no? Exactamente. De este encuentro e histórico también por tantos años de conocernos. Claro, ya de aquí Muchísimos años. queda para la posteridad, para las futuras generaciones. Eso, qué bonito. Muy bien. Pues bueno, como les decíamos, es un gran amigo con quien vamos a charlar de muchos temas, pero digamos, nos vamos a andar navegando en los mares de las teatralidades novohispanas y contemporáneas. ¿Es correcto, maestro? Algo así, y de lo que vaya saliendo también acerca del circo y las artes escénicas, también sobre su propio trabajo, ¿no? Claro, No, pues sí, sí, por sí. supuesto. Nos interesa también a nosotros en lo particular, pues destacar todas estas similitudes, los orígenes en la escena y que después se incorporaron al circo o que forman ahora parte del circo. Entonces, por eso tenemos a este gran especialista. Exactamente. Muy bien, pues habíamos platicado cuando decidimos organizar esto que iniciaríamos hablando como de una cosa muy general que empezaba, ¿tú te acuerdas por dónde? Más o menos, sí. Un poco como planteando de manera general nuestras maneras de percibir el circo. Yo les propongo un juego. Ah, órale. Buenísimo. Que yo les pueda compartir mi perspectiva acerca del circo como espectador, un poco como investigador, y que ustedes también lo compartan desde la misma práctica, desde la misma investigación, desde sus propios cuerpos también, ¿no? Que ahí hay una gran diferencia. Yo no he estado con mi cuerpo allí practicando el circo y ustedes sí, ¿no? Yo lo conozco a lo mejor más en un sentido teórico, histórico, fenoménico, pero ustedes lo encarnan, lo viven, se arriesgan a ello. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un poco Fantástico. eso? Súper, ¿no? sí, vamos campechaneándolo porque en efecto es interesante, me parece, la perspectiva que podamos tener desde la escena, hablando del público también, ¿no? Porque pues como artistas hemos participado en obras de teatro, en óperas, en fin, en espectáculos muy diversos, en coreografías de danza, en fin, en teatro serio, y en efecto esta práctica más allegada hacia el circo es otra experiencia con el público. Entonces, sí. Sí, y sobre todo, ya nada más para arrancarnos, antes que sobre circo hay muy poca reflexión teórica, hay como poca teorización. Últimamente empieza como a que haber más, etcétera. Pero lo que a mí me gusta mucho que podamos platicar porque es como ampliar las perspectivas desde donde se puede hablar del circo, ¿no? No nada más desde el propio circo, por lo tanto su historia, que es muy importante, es fascinante incluso, en fin, pero de pronto si otras perspectivas nos pueden dar luz para otros temas dentro del circo que no imaginábamos, ¿no? Totalmente. Sí, la posibilidad de poder pensar, estudiar y analizar y practicar el circo desde otros campos de pensamiento, desde otros campos de producción de sentido, y que en realidad pienso que siempre ha sido así, ¿no? Y por ahí empezaría. O sea, yo creo que de entrada el circo es como el gran ámbito del oxímoron, ¿no? Sabemos que el oxímoron es una figura retórica que formula una complementación a partir de expresiones contrapuestas, ¿no? Un hielo cálido, por ejemplo, ¿no? Ajá. Yo creo que el circo de entrada es el gran ámbito del oxímoron.
donde lo bello y lo grotesco se encuentran, donde las pulsiones eróticas se abrazan con las pulsiones tanáticas, ¿no? Donde la expectativa también encuentra una sorpresa. Y podríamos seguirnos con muchas expresiones que aparentemente son contrapuestas, pero que en el circo toman todo sentido, ¿no? Incluso la precariedad y lo espectacular, ¿no? Muchas veces, como a diferencia de las grandes empresas de entretenimiento dedicadas al circo, pues yo podría decir que la gran mayoría de las prácticas artísticas pues parten de esa condición de precariedad y formulan una gran espectacularidad que comparte con el público, ¿no? Y también cómo de pronto rozan lo profano con lo sagrado en algunos momentos, ¿no? A través del tiempo, a través de la historia, cómo se han ido también allí seduciendo lo que tiene que ver con el ser humano y lo que tiene que ver con lo divino, ¿no? Que pareciera que a veces uno como espectador, cuando está en el circo, pues está viendo cosas que van más allá de la lógica, que van más allá de lo normado, que van más allá de lo cotidiano, ¿no? Entonces, esa es un poco como la sensación que a muy grandes rasgos me da cuando veo un espectáculo de circo y cuando les veo a ustedes, ¿no? Siento que estoy viendo algo especial, algo que está fuera de mis propios marcos, y yo creo que eso, ya nos dirán ustedes, público espectador, yo creo que eso es lo que compartimos cuando asistimos a un espectáculo, ¿no? Querer ver algo otro, algo diferente, algo extraño, algo que de alguna manera nos es ajeno, ¿no? Y ahí me detendría para saber qué opinan y cómo lo viven ustedes. Fíjate que sí está, está bueno, está interesante, porque ahorita yo pensaba justamente al momento de crear, tratamos de irnos primero a lo más básico, o sea, porque no buscamos una idea compleja o algo retorcido porque implicaría demasiada explicación, el lenguaje es visual, etc. Entonces buscamos una idea muy sencilla, mínima, pero la resolución de esa idea es complicadísima, ¿no? Es de una forma extraordinaria que no sucede porque existen leyes de gravedad, leyes de, yo qué sé, físicas pues en general, y entonces es buscar la manera de cómo resolver un problema muy sencillo, pero de una forma y absolutamente extraordinaria, ¿no? Ilógica o esto. Entonces, claro, conecto mucho con esto que dices del oxímoron, porque es la sencillez de lo complicado o la complejidad de lo sencillo. ¿Sí lo entendí bien, maestro? Evidentemente, evidentemente. Ahí trae un diccionario, maestro. Sí, a mí me gustaría comentar un poco en ese sentido, donde hablas de cómo iniciamos nuestras creaciones, ¿no? Que tiene que ser algo muy básico, muy primitivo, también para que se vuelva universal, ¿no? Que no quede acotado a cierto tipo de pensamiento o a cierto tipo de información que pueda tener la gente, porque retomando también lo que dices del erotismo y el tánatos que te provoca cuando nos ves en las funciones. No, quería decir que pues muchas veces el circo está como estigmatizado a que es un espectáculo infantil, cosa que en efecto no, está lleno de muchas provocaciones, incluso eróticas, que muchas veces no se ven o no se quieren ver, pero ahí están presentes, ¿no? El humor puede ser muy sencillo, pero a ciertos niveles, porque como dice Valerio, hay pues sketches que son una idea muy simple, hasta tonta, pero en su elaboración y ya en su desarrollo, en cómo se presentan ante el público y cómo el artista los lleva a cabo frente al público e interactúa, se pueden volver ideas más complejas. Pero en efecto, la idea creo que es no empezar de lo complejo, porque después es difícil sintetizar la idea y no alcanza esa universalidad, ¿no? Y en esto que mencionan, encontraría también como dos grandes ámbitos. Por una parte, lo universal, que está ligado al espíritu popular, ¿no? del circo. Y vuelvo a mencionar, a pesar de cómo se manejan actualmente ciertas empresas de entretenimiento, ¿no? Que vuelven a este tipo de espectáculos muy elitistas, ¿no? Con precios
estratosféricos, pero que en general el circo pues tiene ese carácter popular, muy accesible, ¿no? En algún otro momento ustedes decían, ¿no? Siempre llega un circo a cualquier poblado, ¿no? A diferencia de otro tipo de artes escénicas o de prácticas del cuerpo, el circo tiene esa cercanía a partir de la aparente simplicidad, ¿no? Algo que se formula como de una manera muy cercana con el otro, pero que solo pueden hacer ustedes, que solo pueden hacer ciertas personas, yo supongo, ¿no? O que ustedes han trabajado en una cierta disciplina o en un cierto entrenamiento que permite que eso parezca fácil o que eso parezca accesible, pero que en realidad pienso que no lo es, ¿no? Y que es retomando también sobre lo que decía Malcolm y volviendo a lo del oxímoron y retomando aquí, sobre estas pulsiones eróticas y tanáticas, justamente es muy erótico el circo en el sentido en que está en riesgo muchas veces de muerte, ¿no? El tánatos está aquí enfrente, pero al lograr el objetivo, gracias a un entrenamiento, etcétera, al lograr no morir, es renacer de alguna manera, ¿no? Además, compartiéndolo al público de una manera muy sencilla. No hay más que o sale o no sale. No hay matices aparentemente, ¿no? Claro, y se vuelve además una experiencia colectiva, ¿no? Cuando uno triunfa, el público triunfa con uno. Entonces también por eso yo creo que de ahí también viene esa raigambre de lo popular, ¿no? Porque es un ritual, es una fiesta. Y ahí encontraría otra diferencia con respecto a otras prácticas artísticas o del cuerpo, esta implicación, ¿no? De los espectadores con quien está en la ejecución, ¿no? El teatro, al menos el más tradicional, nos permite tomar una cierta distancia fenoménica, ¿no? Saber que eso que estamos viendo no es real, ¿no? Esta construcción de lo ficcional, ¿no? O de la poiesis que nos salva de ver una muerte o ver un accidente y decir, lo puedo reflexionar porque sé que no está sucediendo en realidad, pero en el circo no, ¿no? O sea, en el circo lo que sucede, sucede, ¿no? Y lo que le está pasando a esos cuerpos es real. Eso, por supuesto, que implica al espectador de otra manera. De camino acá al estudio, yo pensaba en las fantasías que de pronto yo tenía de niño, cuando pensaba que si sucedía un accidente, yo podía contar lo que pasó, ¿no? Como si fuera una noticia casi de nota roja, ¿no? Pero también sucede lo contrario. Cuando se logra el acto, cuando se logra vivir, entonces también uno forma parte de esa fiesta, ¿no? Y es lo que nos une con la vida, creo yo, ¿no? Decir, es como una gran metáfora también el circo de la vida, ¿no? Casi reconozco que es un lugar común, ¿no? La sobrevivencia, el llegar a otros estados a través de una serie de ejercicios que pues básicamente eso es la vida, ¿no? Pero que justamente que sea un lugar común es lo que hace que sea tan popular, porque es común a una comunidad, a la comunidad del ser humano. Sí, claro, y entendible para todos, ¿no? Regresando un poco al oxímoron, entonces es como una ficción real el circo, ¿no? Porque en efecto están entrenados los trucos, entonces digamos están preparados de cierta manera, uno ya sabe o estima más o menos qué respuesta va a tener el público. Pero, en efecto, siempre puede pasar algo que no estaba previsto y entonces eso le da un saborcito muy especial, sí. ¿no? Y también eso en cuanto a los ejercicios de circo, digamos, de artistas serios, ¿no? Pero ya cuando nos adentramos en los riachuelos del payaso, ¿no? Ahí más bien el riesgo es quizá moral, ¿no? O sea, y es vivo allí porque el público, o sea, el ejercicio del payaso puede variar dependiendo de lo que el público decida o sea, no una persona del público, sino todos decidamos en el momento juntos que estamos viviendo este espectáculo hacia dónde lo vamos a llevar, ¿no? Y el riesgo moral de que el público no entre en el juego
pues puede ser casi como morirse en escena, así de, ay, güey, no Qué me salió. fuerte, no lo había pensado. O sea, está como por una parte el riesgo físico del equilibrista, por ejemplo, ¿no? Y el riesgo moral del payaso, y entonces desde ahí hay diferentes implicaciones, ¿no? Porque también lo pensaba desde las narrativas, ¿no? O sea, en el caso de un malabarista, de un equilibrista, un contorsionista, la narrativa tiene que ver con su propio cuerpo, principalmente, o ya me dirán ustedes qué piensan, ¿no? En el caso del payaso tendría que ver con esa posición social, digamos, y moral, ¿no? De ver cumplidas o no su ejercicio, su desempeño, ¿no? Y que es casi como, pues, volvemos al sentido como, o a la analogía con la vida, ¿no? Tiene esa misma carga, ¿no? Cuando uno hace bien su chamba o no, bueno, pues tiene ciertas implicaciones, ¿no? La cosa con el payaso es que ahí, pues, está el presente, o pega o no pega. Yo les preguntaría, ¿les ha pasado? Yo creo que les ha pasado más la fortuna de verse celebrados o de generar esa energía con el público, pero ¿les ha pasado que algo no llegue, que algo no suceda? Y Nunca, jamás. digo, en el extrañísimo caso, ¿no? Creo que les ha pasado a ciertas personas. Sí, O sea, a Valerio creo que en una función le pasó, pero... Sí. a Valerio Domínguez, un amigo, un sí, 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 tocayo no, que pero tengo. no a ti. Okay. No, claro que sí. Muchas veces, todo el tiempo. De hecho, o sea, no es que sea siempre un fracaso, pero todo el tiempo tú ensayamos algo en el salón y pues no sabes cómo va a funcionar, ¿no? Y muchas veces donde tú crees que funcionará de una u otra manera, no pasa nada. Y pues vámonos a lo que sigue, ¿no? Y reacciona el público de una forma insospechada en otros momentos que ni te imaginaste o que construiste en el momento porque algo pasó y entonces, bueno, hay que seguir adelante. Ya claro, con la experiencia te va sucediendo menos, vas agarrando colmillo y dices, bueno, esto probablemente funcione de esta manera o más bien también vas encontrando el sabor de entrar sin mayor expectativa, entrar a jugar a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo a eso abonaría que en efecto uno tiene esos fracasos cuando se aferra a cierta idea y quiere llevarla a cabo y quiere que el público la entienda como uno la construyó y el público pues está en otro momento, está viviendo, es otro contexto y en efecto tiene reacciones muy diversas. Entonces creo que cuando me ha pasado ha sido cuando uno está necio con el guión que quiere ejecutar y no tiene esta flexibilidad de escuchar al público, porque finalmente pues un payaso es un provocador. Entonces, ¿de qué sirve un provocador que no usa lo que está ocasionando, ¿no? Y como dice Valerio, en efecto, con la experiencia cada vez uno tiene menos pretensiones, ¿no? Entra a ver cómo está reaccionando el público, de qué humor está, porque a veces tiene un temperamento muy exacerbado y quiere divertirse y reír y el público quiere actuar. Y a veces nos pasó en estas giras que tuvimos que de pronto el público no reaccionaba en los momentos donde estamos acostumbrados. Entonces ahí es donde tiene que entrar pues el momento de reaccionar con honestidad para que sea y permanezca siendo un espectáculo vivo, que es lo que tiene el circo, ¿no? A diferencia de lo que comentabas del teatro, que uno puede distanciarse y no envolverse más en el fenómeno, pero en el circo pues no, para eso es. Sí, o que reaccionan, si no, o sea, muchas veces uno puede percibir como que no reaccionaron, pero en realidad están reaccionando de formas que no te imaginabas, ¿no? O sea, en vez tú esperabas que te aplaudieran y más bien hicieron, ¿no? Y entonces te descoloca, ¿no? Porque, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Para dónde jalamos? Y vas construyendo esa relación, dices, órale, ya entendí. Entonces, ahorita no les está gustando aplaudir, vamos a respirar, bueno, órale, un poco así. Y que ahí entonces entiendo que se encuentra mucho con el trabajo del actor, ¿no? Esta capacidad también como de recepción de lo que está sucediendo con la energía del público, ¿no? Que bueno, tendríamos que analizar caso por caso cómo sucede en el teatro, pero
digamos, allí el actor también cuenta con su personaje, ¿no? Como un ente mediador con lo que está pasando con el público. Y aquí me parece que esa capita de personificación es más ligera en el caso de ustedes, ¿no? O sea, son más ustedes, Valerio y Malcolm, ¿no? Y esa ductibilidad, esa apertura, flexibilidad, le toca más a ustedes que al personaje, ¿no? Sí, obviamente hay un personaje siempre, ¿no? Pero es como un autorretrato. Yo lo he dicho que el artista de circo es como una escultura andante, viviente, ¿no? Porque sí, tú construyes un personaje de ti mismo basado en tu propio físico, en tus propias capacidades, en tu propio temperamento, carácter, etc. Entonces, claro, está mucho más involucrado contigo mismo el juego, ¿no? Claro, y además eso es un componente que es interesante para la interacción con el público, porque muchas veces la interacción en espectáculos escénicos es un poco fría, ¿no? El público entiende que sí es una persona, pero digamos la máscara se antepone. Y en efecto, uno cuando está dando función, pues reacciona como uno, ¿no? Caricaturizado, exacerbando las emociones, pero son reales. Porque además las reacciones del público son diversas, ¿no? De pronto alguien puede gritar algo que no venga a cuento y uno podría omitirlo, pero eso sería un fracaso, ¿no? Porque es algo que está sucediendo y es algo que hay que utilizar. O uno podría reaccionar de una manera fingida solo para que no vaya creciendo eso y se salga de control la función. Pero justamente creo que uno va encontrando dentro de su propia personalidad y cómo reaccionarías en la vida cotidiana a hacerlo así en escena, pero bueno, pues más escénicamente. Y está también todos los elementos de las herramientas que tiene un actor de circo, por decirlo así, para interactuar con el público, ¿no? Que ya son otros recursos que te permiten no solo hablar o no solo reaccionar, sino pues elementos pantomímicos, hasta un truco de acrobacia, en fin, cosillas con las que uno puede ir hilando esa conversación con el público. Y de esto último que comentas, Malcolm, también me parece que hay algo muy bello que toca a la tradición de lo que hoy día nombramos como artes circenses o ¿no? prácticas del cuerpo o artes vivas, pero que le tocan particularmente a esto del circo, ¿no? Esta gran tradición de lo multidisciplinar, de lo transdisciplinar, ¿no? Que desde siempre podemos pensar, ¿no? Desde los juglares, los saltimbanquis, los truanes, chocarreros, como queramos llamarles, se encontraba ya esta multiplicidad de saberes, ¿no? Entre lo que hoy día podremos entender como la actuación, pero también con otras maneras en las cuales el cuerpo se puede expresar, ponerse en un riesgo físico o moral y en ese sentido contactar con el público. Y yo creo que también de ahí tiene mucho que ver con lo que decía casi al principio, con esa extrañeza o con esa diferencia con respecto a otros seres humanos, ¿no? O sea, también cada vez que yo veo a los artistas del circo, pues también de alguna manera me parece que sucede esto como con los deportistas de alto rendimiento o con ciertos artistas del espectáculo que superan, digamos, la condición humana de alguna manera, ¿no? O sea, es como, claro, me los puedo encontrar en la calle y son Valerio y Malcolm, pero hay una especie como de transformación de eso que ustedes saben ya en el escenario, ¿no? En su encuentro con el público. Es una poetización un maestro decía que el circo era la poetización del deporte, pero podría decirse o no, pero quiero decir que es también como la poetización de uno, ¿no? De uno mismo y sus ejercicios. Y eso, como echarles un poco flores a ustedes, artistas, a ustedes y a otras personas, ¿no? Artistas del circo, sobre esta diferenciación que históricamente han tenido
con respecto a lo normado, ¿no? Y también de ahí me gustaría hablar también que hemos pasado por lo físico y lo moral, aquí, ¿no? Que se ha mencionado, también esta condición histórica de la precarización y también de la relegación social en la que han vivido, ¿no? Yo creo que hasta hace pues relativamente poco tiempo, si tomamos en cuenta todos los siglos en los cuales no solo los actores, las actrices, sino también las personas particularmente de circo fueron de alguna manera pues maltratadas social, políticamente, ¿no? Cómo esto habla también de esa cosa especial que tienen, ¿no? De poder nombrar las cosas de otra manera, de poder acariciar esto que ya veníamos mencionando de tanto lo erótico como lo tanático, ¿no? Algo que en nuestra vida cotidiana o social regulada no hacemos, ¿no? Justamente estamos en un disciplinamiento, ¿no? Donde se nos dice que pues tanto lo erótico como lo tanático es peligroso, ¿no? Tanto para nuestros propios cuerpos como para los otros, ¿no? Lo que podamos hacerle al otro. Pero entonces ustedes, quienes se dedican al circo, se ponen, me parece, en esos polos, ¿no? Están navegando allí, ya decía yo hace un rato, seduciendo con el qué pasaría, sí, ¿no? Con la posibilidad. Y en ese sentido también con la potencia, porque el logro de la vida es que no se llegue a la muerte, ¿no? O el logro de la vida en el sentido erótico es que no caiga en lo pornográfico, ¿no? Sino esa serie de sutilezas con las cuales ustedes trabajan en las diferentes disciplinas del circo, me parece. Espero no estar hablando tanto en términos abstractos, ¿no? No sé qué opina nuestro público. Sí, o sea, que ya incluso ya hayan cambiado de canal o, ¿no? O sea, digo esto mientras imagino lo que ustedes hacen en escena, ¿no? Sí. Creo que sí era un poco abstracto, entonces. No, es que sí. yo me quedé pensando también en lo que decías como de esta faceta de un ser extraordinario, de los artistas de circo, ¿no? Y cómo en efecto son personas extraordinarias, ¿no? Fuera de lo común, y cada artista supuestamente llega pues al culmen, ¿no? A un éxito cuando logra construir su cara de artista, ¿no? Que el público sabe quién es y que tiene alguna característica muy especial que lo distingue. Como, no sé, como una gran pianista, no sé, ¿no? Sí, como un gran saxofonista. Yo, en ese sentido, yo les preguntaría, ¿en dónde consideran ustedes que radica esa condición particular de su ejercicio escénico? ¿Dónde la reconocen o por dónde ha transitado a través de todos estos años, ya casi 20 años que ustedes llevan en esto? Muy jóvenes todavía, realmente. Todavía podemos dedicarnos al circo un ratito. Híjole, pues está complicada la pregunta. No sé si tú tengas una respuesta más pronta. Pues, no. No, pero ¿dónde estaría esa característica? Pues yo creo que estaría en el estilo que manejamos, que es sí hacer cuestiones circenses, trucos, pero con comedia, todo el tiempo con humor, buscando generar también esta sensación, ¿no? Nuestros sketches son muy simples también, partimos de ideas muy sencillas y la idea es que ocurran cosas extraordinarias, ¿no? Que alguien entre por casualidad y de pronto está dando vueltas en el aire por accidente. Yo pensaría que esa es una de nuestras características, usar los trucos escénicos, todas estas habilidades y herramientas, no solo para demostrarlas y provocar todas esas, toda esa gama de sentimientos que hemos comentado. Sí, que usar los trucos circenses que sabemos hacer, que para los cuales hemos entrenado, no nada más para entrar y mostrarlos y generar en el público estas emociones de sorpresa, de asombro, de espanto, yo qué sé, sino también en una dimensión cómica que implica necesariamente un pequeño conflicto
A veces el simple conflicto es que te salga o no te salga algo, pero puede haber un conflicto más moral, ¿no? De relación, de estatus, ¿no? O estas cosas, que lo que nosotros tratamos de hacer es que no haya o sea, que estén integrados, que la única forma de solucionar un conflicto de estatus sea a través de un truco circense, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. O al revés. Sí, también ahorita que hablabas un poco de los, pues no artistas, pero de los personajes callejeros, ¿no? De saltimbanquis, de magos, que pues finalmente son estafadores, ¿no? Como de estos personajes populares que después llegan al circo, pero que en su contexto callejero pues son reales. El público no está esperando que el que está haciendo el de dónde está la bolita, no está pensando en que es algo ensayado, que es un espectáculo, pues, pero sí lo es, ¿no? Y en ese sentido, pues, son manipuladores profesionales. Allí el doctor Jorge Dubati ha asignado un nombre muy particular a este tipo de prácticas, que es el de transteatralidad, ¿no? Órale. Uso las técnicas del teatro, pero sin que se note que es teatro, ¿no? Como lo hacen pues algunos de estos sacerdotes o de las iglesias, ¿no? Ya sabemos cuáles, Sí. No sé, Los Vendedores políticos, de vendedores, claro, políticos. la exacto. publicidad está plagada, ¿no? Bueno, ¿no? Esta retórica o esta teatralidad escondida en el ejercicio público de la vida cotidiana, pero pues que ahí está pulsante, ¿no? Y bueno, me gustaría también dislocar un poco la conversación hacia un poco silencio que se generó cuando les hacía la última pregunta, porque me resulta muy interesante también el ejercicio que tengo como mediador cultural, teatral, en el aula del espectador y otros espacios, pues la necesidad de pensar sobre las prácticas, ¿no? O lo interesante o importante o pertinente que pueda ser que el artista piense o conozca sobre sus propias prácticas y ver qué sucede, cómo se encuentra con lo que percibimos los otros, ¿no? O sea, cómo podemos ahí justo ponernos a dialogar en, mira, yo te veo así, Claro. ¿tú cómo te ves? O tú cómo me ves como el espectador que soy, Claro. ¿no? Y como acercándonos un poquito más en esto, en este pensarnos, no solo artísticamente, sino social y políticamente. Y de allí, pues también que valoraría mucho este ejercicio que ustedes están haciendo, ¿no? De los encuentros o coloquios, como un espacio que pues otros campos de las artes escénicas han ido allí como ejercitando, pero que creo que de alguna manera también le hace falta mucho al circo, ¿no? Sí, justamente por su historia, digamos, callejera, no académica, ¿no? Pero sí estudiada, ¿no? Pero no sé si, o sea, iba a decir formal, pero es que sí es muy formal, puede ser muy formal, pero de tradición, pero no está reflexionada, quizás sea la palabra. Creo que entonces apenas hace poco tiempo empieza a haber escuelas y por lo tanto te empiezas a preguntar, ay, ¿cómo le explico a un alumno tal cosa? Pues tengo que ponerme a pensar, ¿no? Y cómo lo califico, cómo me aseguro que entendió lo que le necesitaba explicar, sobre todo en temas más abstractos, porque bueno, me voy a dar perfecta cuenta si brinca y se cae de cabeza, me voy a dar cuenta que no entendió. Pero para temas ya más abstractos, pues la reflexión es muy nueva y por lo tanto creo que es todavía escasa, ¿no? Y sí, en efecto, este es un esfuerzo por sumar a ello. Con la pandemia empezó a suceder más, porque pues justo no podíamos estar en escena y pues bueno, vamos a ver qué hacemos y discutamos un poco. Yo me enteré, hubo muchos coloquios y esto, pero creo que sí está bueno abrir el panorama desde otras perspectivas. ¿Qué se puede decir del circo? Sí, por ejemplo, desde el campo no solo de la teatrología, sino también de la pedagogía, ¿no? O de la sociología,
o de las ciencias políticas, ¿no? ¿Cuáles son todos esos como ángulos o líneas que de manera tangencial allí, ¿no? O se entrecruzan a través del circo y qué nos ha estado diciendo a través del tiempo, ¿no? Y qué nos dice ahora sobre todo, ¿no? Sí, porque también está este fenómeno, ¿no? O sea, el circo no deja de evolucionar, de desarrollarse, de incorporar nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevos lenguajes. Y por ejemplo, ahora está, bueno, ya desde hace varios años, el fenómeno del circo contemporáneo, ¿no? Que sí, en efecto, usa herramientas circenses, pero busca, a mí me parece, como volverse o llevarlas a contextos más teatrales. En mi perspectiva, muchas veces perdiendo esta esencia de popularidad, de Inmediatez. sí, de que es algo vivo que está sucediendo, aunque estén las herramientas de los trucos peligrosos, por ejemplo, ¿no? Esa es otra parte que también ahora está entrando en esta fenomenología. Sí, o que termina por no integrarse, ¿no? Porque si yo, ¿qué pondero? Si voy a contar una historia, una fábula donde los personajes tienen conflictos, etcétera, pero en cierto momento tengo que hacer un truco circense y entonces como que no terminan de integrarse y siento que para el público, pero eso podría ser una respuesta interesante del público, cómo lo viven, siento que se distrae una cosa de la otra, o sea, porque como que la parte de la historia contada quizás se reciba más desde el raciocinio, ¿no? Desde el logos, el lenguaje, y el impacto del truco circense es sensorial completamente, ¿no? Y luego ya lo emocional puede ser, ¿no? Pero entonces si estás siguiendo una historia y de repente te hacen un truco, quizá ya tu atención se fue a otro lado o viceversa, ¿no? Tu atención estaba en una tensión de un caminar de un el equilibrista y de pronto me dicen que ese equilibrista significa no sé qué, pues ya no me emocioné como me hubiera podido emocionar. Sí, incluso yo iba a comentar hace rato que desde la perspectiva del público, muchas veces al ver un truco peligroso, aunque no lo crean, muchas veces está esperando el fallo, ¿no? Que se caiga, que no le salga, que se le caigan los aros o las clavas, y eso da cierta satisfacción al público. Entonces, probablemente con esto que comenta Valerio, también me parece que muchas veces el truco pierde esa fuerza, ¿no? A pesar de que sea algo peligroso, como lo prioritario es el concepto, el mensaje, el público se distrae de eso, porque el truco probablemente está poetizado, ¿no? Y entonces eso muchas veces le quita, como dicen, pues la mugrecita, ¿no? Sí, ahí hay algo bien interesante en estas hibridaciones, algunas más exitosas, otras no tanto, ¿no? Entre lo teatral y lo performático, ¿no? Y que yo creo que, o sea, de alguna manera, no sé, me cuestiono qué tan jóvenes son estas hibridaciones, ¿no? Si, por ejemplo, en el trabajo de un juglar no existía ya un poco esta cosa entre lo poético y lo acrobático, por ejemplo, ¿no? Pero que sí entiendo desde qué lugar, ¿no? Se está haciendo ahora, y pienso que es parte de esta transición de la que hablabas hace rato, ¿no? Como de los movimientos en los que constantemente está el circo y que habría que dedicarle un espacio particular a eso, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos ángulos que le podemos allí ver al circo en sus diferentes manifestaciones, y bueno, una tarea pues ya para tanto la gente del mismo circo como para investigadores, ¿no? Como para escuelas, instituciones. Un poco lo digo como dejando allí como los puntos suspensivos, ¿no? De lo que sabemos que está como como al pendiente, ¿no? Allí de lo que podemos atender para seguir pensando acerca del circo y, por supuesto, practicándolo, ¿no? En el caso de ustedes. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, pues propongo que vayamos aterrizando. El tema da para que platiquemos y más con esta confianza, hombre,
tantos años de conocernos. Da para que platiquemos durante 6 horas seguidas, pero probablemente sea cansado para quien lo vea en video. Pero nada, no sé si quieran la manera de ir bajando y cerrar alguna cosa que quisieran decir. Pues ya creo que yo se los decía antes de la charla, antes de la charla, que bueno, más que el especialista, ustedes son los especialistas, ¿no? O sea, en todo caso, quienes de pronto nos dedicamos a investigar estas cosas, podemos ser facilitadores o mediadores o detonantes, ¿no? De que ustedes también se posicionen desde otro lugar más allá de la escena, o sea, desde la escena ¿no? Y que podamos establecer estos diálogos. Yo creo que es la forma más rica en la que podemos pensar y hacer, ¿no? No yo desde mi lugar de investigación o ustedes desde su lugar de investigación práctica, ¿no? Sino de justo ponernos a charlar, ¿no? Ponernos a intercambiar nuestras propias percepciones, complejizarlas, y esto pues se da con tiempo y se da con espacios, ¿no? Yo creo que ahora ha sido como un acercamiento, ¿no? Como un bonito intento, espero que les haya parecido bonito, ¿no? Al menos a mí sí, por un poco practicar desde ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que sería bueno continuarlo, eventualmente volver a generar esta dinámica, porque en efecto, definitivamente creo que sí enriquece mucho al propio objeto de charla, que es el circo o las artes circenses, y bueno, obviamente a nosotros como hacedores, investigadores y esto, ¿no? Sí, porque muchas veces hay falta de diálogo, ¿no? O sea, tanto en los circos tradicionales, digamos, que son dinastías, entonces es un lenguaje, ya un mundo muchas veces muy cerrado. Está la otra parte de muchos jóvenes que les interesa más el lenguaje del circo contemporáneo, entonces también están acotados. Entonces me parece también muy interesante ver desde diversas perspectivas, sobre todo desde el punto de vista teatral o de la teatralidad o las teatralidades y las artes escénicas, en fin, todos los contextos históricos, porque yo creo que ahí todos podríamos encontrar claridad y ver entonces de dónde viene, para qué sirve, cómo se usa. Hablo del circo, ¿eh? Y entonces que realmente tenga una evolución pues que responda a las necesidades del público, porque ahora me parece que hasta se vuelve algo privado y personal, ¿no? Que es difícil compartir como mis inquietudes, lo que a mí me interesa decir y cómo me interesa decirlo, sin tener en cuenta al público, que pues desde nuestra perspectiva es lo importante. Si no, no habría espectáculo, no se podría llevar a cabo una función, sería sí, como que absurdo. No tendría sentido. Y esto que dices se me parece fundamental, cómo socializar nuestras experiencias, ¿no? Que no se queden en la escena o en la sala de butacas, sino justo cuál es la implicación política y social de ese encuentro desde esa subjetividad, ¿no? Desde esa sensorialidad o emocionalidad o conceptualidad, ¿no? En todos los niveles, ¿no? ¿Qué está pasando allí en términos humanos y qué está produciendo el círculo en ese sentido, ¿no? Por supuesto, claro, mucho más allá del entretenimiento y del espectáculo en sí. Claro que esa es otra discusión, porque a veces yo siento que se menosprecia al circo como entretenimiento puro, sin que sea un espectáculo que realmente provoca en el público otros efectos muy diversos. Yo he visto muchas veces después de una obra de teatro cómo sale el director o los actores a preguntarle al público, ¿no? ¿Y qué opina? Pero ese ejercicio a mí me parece que también puede ser poco efectivo. Y en el circo, como la idea es que el público esté todo el tiempo interactuando, al final de la función uno puede tener más o menos una lectura de qué percibió el público, cómo se sale. No sale de la carpa intentando todavía entender qué le quisieron decir, sino sale con cierta actitud. Entonces uno sabe si surtió efecto y el público también entenderá a diversos niveles. Eso pasa mucho en los espectáculos, ¿no? Que los niños o, sí, generalmente los más pequeños
pues tienen atención a ciertos detalles como los trucos, algunos chistes, pero el público mayor pues se fija en sutilezas, en cómo uno se dirige a alguien del público en algún momento y cómo son guiños muy diversos. No es nada más hacer reír, ¿no? Hablando como payaso, no es nada más que el público se ría y se ría y se ría. También tiene que transitar por una serie de emociones diversas, si no, otra vez se caería en algo maniqueo, ¿no? El circo es para los niños y que se rían y coman palomitas, y no toda esta riqueza con la que iniciaste hablando, ¿no? El oxímoron. Exactamente. Pues habemos de escribir un ensayo del oxímoron circense. Exacto, exacto, a 6 manos. Exacto. Muy bien. Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias por darte la vuelta por acá. Espero que se repita. Pues sí, nada, muchas gracias a todas, a todos quienes están viendo esta transmisión, y queremos hacer un comercial. El día de mañana, a esta misma hora, realizaremos la última transmisión de este programa viernes de sábado por la noche. Bueno, de esta tanda, no quiero decir que sea la última. Exacto. En donde vamos a presentarles una memoria documental de las experiencias que vivimos ahora realizando una serie de giras en diversas localidades, en diversas comunidades, muy contrastantes. Nos gustaría compartirla con ustedes, toda esta experiencia. Entonces les invitamos a que nos vean el día de mañana, y después de presentar esta memoria documental vamos a estar en línea conectados para interactuar, contestar preguntas, si quieren hacer comentarios, ahí vamos a estar. Estará parte del equipo que nos ayudó a llevar a cabo todo este proyecto, y pues nada, no olvidar que esto es un proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Hasta pronto.